Tomás era un carpintero humilde, de manos firmes y corazón cansado, que en un solo día perdió a su hijo, su fe y casi las ganas de seguir viviendo. Cerró su taller, maldijo al cielo y juró no volver a tocar la madera que antes le daba sentido. Pero cuando el fuego destruyó lo poco que le quedaba, algo sobrevivió entre las cenizas. Una cruz. Esa cruz, la misma que un día representó su pérdida, terminaría convirtiéndose en su salvación. Tomás era un hombre sencillo, trabajador, respetado por todos en el pueblo. Cada mañana comenzaba su jornada antes del amanecer, rodeado del olor de la madera recién cortada. Decía que la fe no siempre se encuentra en las iglesias, sino en los lugares donde el alma trabaja con las manos. Su taller era su mundo, un espacio pequeño, cálido, lleno de herramientas, virutas y luz. Allí pasaba las horas junto a su hijo Daniel, un niño curioso que soñaba con construir algo tan perfecto que hasta Dios quisiera verlo. Padre e hijo eran inseparables. Tomás trabajaba, Daniel imitaba. A veces el niño golpeaba los clavos torcido y sin ritmo, y el padre sonreía sin corregirlo. Sabía que a su manera también estaba rezando. La vida era simple, buena, casi sagrada, hasta que un día todo cambió. Una viga cayó. No hubo tiempo de gritar. En segundos, el taller que siempre había sido hogar se volvió silencio. El pueblo acudió corriendo, pero ya era tarde. El aire olía a polvo, a lluvia y a tragedia. Tomás perdió a su hijo y con él perdió su fe. Desde entonces dejó de hablar, de trabajar, de creer. ¿Y tú? ¿Alguna vez pasaste por algo que casi te hizo perder la fe? Cuéntame en los comentarios, porque a veces compartir el dolor también es una forma de rezar. El taller, antes lleno de risas, se volvió un mausoleo. Las herramientas dormían bajo el polvo, y el eco de Daniel seguía allí, escondido entre las tablas, como un fantasma tierno que se negaba a irse. A veces Tomás entraba solo para mirar, pero el aire dolía demasiado, como si cada astilla pronunciara el nombre del niño. Salía enseguida, murmurando entre dientes, «Si Dios es bueno». ¿Por qué? Dejó de trabajar. El pan se endureció sobre la mesa y la fe se quebró como madera vieja. Los vecinos pasaban despacio frente a su puerta, temiendo que cualquier palabra fuera otra herida. Solo el sacerdote lo visitaba a veces, dejando pan y silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier sermón. Una tarde, antes de irse, el párroco dijo, «El mismo Dios que permite el dolor sabe darle sentido». Tomás no respondió. La frase quedó flotando en el aire, como una astilla imposible de sacar. Durante días resonó en su mente como un eco que no pedía fe, sino paciencia. Hasta que una mañana, sin saber por qué, abrió la puerta del taller. Lo hizo por costumbre, o tal vez por nostalgia. El polvo bailaba en un rayo de luz y el silencio tenía otro sonido, menos hostil, más vivo. Sobre la mesa, una cruz vieja, tallada por su hijo, seguía allí. La tomó con manos temblorosas y por primera vez lloró. Las lágrimas no borraron el dolor, pero aflojaron el nudo del pecho. El silencio no se fue, pero ya no pesaba igual. Y aunque él no lo sabía, ese día comenzó su camino de regreso. El día en que Dios, desde lejos, empezó a tallar de nuevo su corazón. Parecía un lugar donde, tal vez, algo podría volver a nacer. Esa noche, el cansancio lo venció sin pedir permiso. Tomás se quedó dormido sobre el banco de trabajo, con la vela encendida, titilando sobre la madera húmeda. El perro dormía a sus pies, y afuera la lluvia cesaba poco a poco, dejando en el aire olor a tierra nueva, como si algo estuviera por comenzar. El silencio era tan profundo que se oía el crujido de la madera al enfriarse.
El viento se coló por las rendijas y jugó con la llama de la vela. Una chispa cayó sobre las virutas secas, y la noche contuvo el aliento. Al principio, el fuego fue tímido, una lengua de luz que serpenteaba despacio, como si dudara en nacer, pero el aire sopló otra vez y la chispa se volvió llama. En segundos, el taller se llenó de un resplandor dorado que danzaba sobre las paredes. El olor dulce de la madera se volvió humo espeso, y las sombras se alargaron como figuras que huían. Tomás despertó con un golpe seco. El calor le quemó el rostro. El perro ladró con miedo y al mirar alrededor vio que el fuego devoraba su mundo. Por un momento creyó seguir soñando. El resplandor parecía irreal, como si Dios le devolviera la luz, solo para arrebatársela otra vez. Gritó el nombre de su hijo, sin pensar. Era un reflejo, una herida que hablaba sola. El eco del nombre se mezcló con el rugido del fuego, y por un instante juró escuchar una risa infantil entre las llamas. Corrió hacia la puerta, tosiendo, tambaleante. Intentó sofocar las llamas con una manta vieja, pero fue inútil. El fuego rugía como una bestia liberada. El humo llenó sus pulmones, la vista se nubló, y el techo crujió sobre su cabeza como un aviso. El perro gemía, atrapado entre las sombras. Lo buscó con las manos, tropezando con recuerdos, con todo lo que alguna vez había amado. El suelo ardía, el aire quemaba, y cada paso era una batalla entre el instinto y el miedo. Cuando al fin lo encontró, lo alzó en brazos y corrió hacia la salida. El aire afuera era una cuchilla fría sobre la piel ardida. Cayó de rodillas en el barro, el perro jadeando junto a él, mientras las llamas se elevaban detrás como una corona infernal. El cielo respondía con truenos lejanos. La lluvia se evaporaba antes de tocar el suelo. Los vecinos llegaron corriendo con cubos, con mantas, con miedo. Pero ya era tarde. El taller, su templo, su memoria, su cruz, ardía sin remedio. Alguien lo tomó por los hombros intentando alejarlo, pero él no se movía. Solo miraba, inmóvil, viendo cómo su pasado se volvía ceniza. Cuando el techo colapsó, un ruido sordo llenó la madrugada. Y en ese estruendo, algo dentro de Tomás también se quebró, por segunda vez. ¿Por qué otra vez, Señor?, murmuró con la voz hecha pedazos. Pero el cielo no respondió. Solo dejó caer más lluvia. El fuego tardó horas en morir. Y cuando el humo se disipó, el amanecer llegó con una luz indecente, demasiado pura para tanta ruina. El pueblo estaba en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Las mujeres lloraban en voz baja, los niños se aferraban a las faldas de sus madres y los hombres bajaban la mirada temerosos de ver lo que quedaba. Tomás caminó entre los escombros humeantes. Las herramientas eran sombras retorcidas. El banco, un esqueleto negro. El olor a madera quemada le revolvía el alma. Cada paso era una punzada, cada crujido bajo sus botas, un eco de su propia pérdida. En cada rincón del taller reconocía un recuerdo. El lugar donde Daniel aprendió a martillar, la ventana por donde entraba el sol cada mañana. Ahora, todo era ceniza, hasta que algo brilló entre la oscuridad, pequeño, dorado, vivo. Se inclinó y lo levantó con manos temblorosas. Era la cruz que Daniel había tallado de niño, milagrosamente intacta, apenas ennegrecida en los bordes. El oro de la madera relucía bajo la primera luz del día, como si el fuego la hubiera probado y la hubiera perdonado. Tomás la sostuvo en silencio. El fuego había devorado todo, menos eso. Y entendió, aunque no pudiera explicarlo, que no era un castigo, sino una respuesta. Dios no le había quitado su taller, le había dejado una señal. El dolor no lo había destruido, lo estaba purificando. Se arrodilló entre las ruinas, con la cruz contra el pecho, mientras el sol nacía detrás de las colinas.
El perro se acurrucó junto a él, cubierto de hollín, y el humo ascendía al cielo como una oración sin palabras. El silencio que siguió no era vacío, era un silencio limpio, recién nacido. Durante días, el pueblo lo vio caminar entre las ruinas. No recogía nada, solo barría el polvo y apartaba los restos con calma, como quien prepara un altar. Cada pedazo de madera quemada le hablaba. Cada tabla carbonizada era una lección que ardía despacio. La fe no siempre se construye. A veces se rescata de entre las llamas. Una tarde, al remover los restos de una viga caída, halló la pequeña paloma inacabada que su hijo había empezado. Sus alas estaban partidas, pero seguía entera. Tomás la tomó con delicadeza y la colocó junto a la cruz. 2 sobrevivientes, 2 símbolos. Por primera vez desde la tragedia, murmuró una oración sin miedo. Si todavía me dejas tallar, Señor, prometo no volver a huir. El viento sopló, moviendo las cenizas, y el taller, aunque destruido, pareció respirar otra vez. El fuego no lo había vencido, solo le había enseñado a empezar distinto. Esa noche, mientras el humo se disolvía, Tomás miró el horizonte y pensó que quizás el fuego no vino a destruir su vida, sino a devolverle el coraje. Y entre el olor a ceniza y lluvia, juraría haber escuchado una voz pequeña, clara, lejana, que decía entre los restos: «Papá, aún hay madera que salvar». Tomás se detuvo, miró la cruz apenas comenzada y murmuró entre dientes: «No puedo, no merezco hacerlo». La voz le tembló, más de ira que de tristeza. El recuerdo del fuego seguía vivo en su pecho, como si cada chispa aún ardiera dentro. La ira lo hizo lanzar el cincel contra la pared. El golpe seco retumbó, y el silencio volvió a ocupar el taller. Pero no era un silencio cualquiera. Era el mismo que lo habitaba desde la muerte de su hijo, pesado, espeso, casi sagrado. Tomás se dejó caer en el banco. El polvo le cubría las manos. Los ojos le ardían. Le habló a Dios sin voz. «¿Por qué me pides esto? Si querías curarme, ¿por qué no me dejaste olvidar?» No era reproche, era súplica. Un hombre que no pedía milagros, solo descanso. Pero nadie respondió. Solo el viento sopló por la rendija, moviendo la llama de la vela, como si respirara con él, como si Dios lo escuchara sin hablar. Pasaron los días. Algunos amaneceres lo encontraban sentado frente a la cruz, sin tocarla, con la mirada perdida entre las vetas del roble. Otros, tallaba apenas unos minutos y se detenía, agotado, no por el trabajo, sino por lo que removía dentro. Cada golpe del cincel abría una herida vieja. Cada viruta que caía era una lágrima seca del pasado. Era una lucha sin testigos, un hombre, una cruz y un recuerdo que dolía demasiado. A veces, cuando el sol se colaba por la ventana, creía ver el reflejo de Daniel entre las sombras del polvo. La imaginación le jugaba con ternura cruel, y aunque sabía que era imposible, se sorprendía hablando en voz baja, como si su hijo aún pudiera escucharlo. «Mira, hijo, no es perfecta, pero intento seguir tus líneas». Y el silencio respondía con un eco cálido, casi humano. Una tarde, al posar la mano sobre la madera, notó algo distinto. Donde antes solo veía dolor, sintió calor. El roble tenía un pulso, y en ese pulso entendió algo. No era la madera la que se resistía, era su propio corazón. La cruz ya no era un encargo, era un espejo. Esa noche encendió el fuego y volvió a tomar el cincel. El sonido del metal sobre la madera fue como una oración quebrada. Ya no tallaba para el sacerdote, ni siquiera para sí mismo. Tallaba por alguien que había amado y por un Dios al que no entendía, pero que, sin saber cómo, seguía buscándolo. Cada movimiento era una conversación muda con el cielo, y aunque no encontraba respuestas, empezaba a sentir paz.
en el simple hecho de preguntar. Cuando el sol se escondió tras los árboles, la cruz seguía incompleta. Pero algo dentro de Tomás había cambiado. Por primera vez, el dolor y la fe compartían el mismo banco de trabajo. El taller, que había sido tumba y castigo, comenzaba a respirar otra vez. Las sombras ya no eran amenazas, eran compañía. Con cada golpe, el aire se llenaba de vida. No era el sonido del trabajo, era el de una existencia que volvía a despertar. Tomás tallaba despacio, sin prisa ni meta, como quien conversa con algo que al fin decide escuchar. La cruz comenzó a tomar forma. El roble tenía vetas caprichosas y él las seguía con respeto sin imponer, solo acompañando la dirección que la madera elegía. A veces la gubia se trababa, el pulso se rompía y el rostro del hijo aparecía en cada curva. Entonces dejaba la herramienta, respiraba hondo y volvía a empezar. Fue entonces cuando entendió que la fe se parece mucho al oficio. Nunca se trata de controlar, sino de aprender a acompañar la forma que la vida toma. El cincel no es enemigo de la madera, como el dolor no es enemigo del alma. Ambos tallan para revelar lo que estaba escondido. Cada día, algo sutil cambiaba. La luz del amanecer entraba distinta, más cálida. El perro volvía a mover la cola, y hasta los vecinos, al pasar, dejaban pan fresco o una jarra de agua junto a la puerta sin decir palabra. Era como si el pueblo entero sintiera que algo invisible se estaba reparando allí dentro. Algunos decían que por las noches veían una luz suave salir del taller, como si el fuego que lo destruyó ahora viviera transformado en paz. Una mañana, mientras lijaba el brazo de la cruz, vio una pequeña grieta en el centro. Intentó disimularla con cuidado, pero la madera se negó a cerrarse. La miró largo rato y comprendió. Esa marca no era un error, era el lugar exacto donde debía quedarse su herida. La madera había hablado. Desde ese día, cada vez que el cansancio lo vencía, posaba la mano sobre esa grieta. Ya no le dolía igual. Era como si el dolor se hubiera vuelto una conversación entre él y Dios, una en la que no hacían falta respuestas, solo presencia. Pasaban las tardes y sin notarlo, también la culpa comenzaba a aflojar. A veces creía oír la voz de Daniel riendo entre el polvo o el eco de su propia voz llamándolo desde el pasado. Y no huía, se quedaba sonriendo leve, como quien al fin puede recordar sin romperse. Cuando terminó de pulir la superficie, la cruz brillaba con una luz discreta, casi humana. No era perfecta ni simétrica, pero tenía alma. Y por primera vez, Tomás sintió que no la había hecho solo. El taller entero parecía acompañar su respiración. Esa noche dejó la puerta abierta. El viento entró suave, moviendo el fuego del hogar, y en ese murmullo entre llama y madera juraría haber escuchado algo. No palabras, sino un susurro que decía sin decir: «Ya estás listo para perdonar». El amanecer llegó con un silencio distinto, casi solemne. Tomás observó la cruz terminada bajo la luz dorada que entraba por la ventana. No era grande ni perfecta, pero tenía algo que no podía explicarse con técnica. Parecía viva. La repasó con un trapo limpio, quitando el polvo de los últimos días. Cada línea, cada grieta, le hablaba de su camino. Recordó la primera vez que la tocó, temblando, y comprendió cuánto había cambiado desde entonces. Ya no era el hombre que odiaba el sonido del martillo. Era alguien que había aprendido a amar, incluso las marcas que dolían. El padre Andrés llegó temprano, sin avisar. Se detuvo en el umbral y al verla no dijo nada. Solo se quitó el sombrero con respeto. Tomás, incómodo, murmuró: «No es perfecta». El sacerdote sonrió. «Ninguna cruz lo es, pero esta fue tallada con lágrimas, y eso la hace sagrada». Cargaron la cruz entre los dos.
El camino hasta la iglesia era corto, pero cada paso pesaba como si llevaran un pedazo de historia sobre los hombros. Los vecinos salían de sus casas, curiosos, algunos con admiración, otros en silencio. El aire tenía algo de ceremonia. Dentro del templo, el olor a incienso se mezclaba con el del roble recién tallado. Tomás colocó la cruz sobre el altar y retrocedió un paso. Por un instante todo pareció detenerse. La luz de una vidriera cayó justo sobre el centro, iluminando la grieta del medio. El padre Andrés lo miró, con la calma de quien ha visto renacer almas. «Esa grieta», dijo, «es el corazón del mundo». Tomás no respondió, solo bajó la cabeza y una lágrima suave cayó sobre la base de la cruz. Esta vez no era de dolor, era de gratitud. El pueblo aplaudió sin ruido, con respeto. No era un homenaje al artesano, sino al milagro de verlo de pie otra vez. El mismo hombre que un día maldijo el cielo, ahora ofrecía al cielo una obra hecha con fe. El eco de las campanas acompañó ese momento, como si la aldea entera respirara aliviada tras un largo invierno. Al salir, el sol lo cegó por un instante. Levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin peso. Entendió que no había tallado una cruz, había tallado su propia resurrección. Desde aquel día, el taller de Tomás volvió a tener ruido, pero ya no era un ruido de trabajo, era música. El golpeteo del martillo, el roce de la lija, el crujir del roble, todo sonaba distinto. Cada sonido parecía tener alma, como si el lugar respirara al ritmo del perdón. Los vecinos, que antes pasaban en silencio, ahora se detenían frente a la puerta. Algunos pedían pequeñas reparaciones, otros solo entraban a saludar. Tomás los recibía con una sonrisa tímida, aún nueva, como quien aprende a sonreír sin sentirse culpable. El perro, fiel centinela del milagro, dormía tranquilo bajo el banco de trabajo, vigilando el fuego como si cuidara un corazón. El padre Andrés solía visitarlo al atardecer. Se sentaban afuera, mirando el sol caer detrás del campanario. No hablaban de religión, ni de culpas, ni de milagros, solo compartían silencio. Ese tipo de silencio que ya no duele, el que suena a comprensión. A veces, el sacerdote observaba las manos de Tomás, marcadas, fuertes, vivas, y pensaba que había visto pocas oraciones más sinceras que esas. Una tarde llegó un joven del pueblo con un trozo de madera en la mano. «¿Podría enseñarme?», preguntó con voz temerosa. Tomás lo miró, sorprendido. Hacía tiempo que nadie le pedía aprender, y mucho menos algo tan simple, pero asintió y apartó un espacio en el banco. «Empieza por escuchar la madera», dijo. «Ella siempre habla primero». Así comenzaron los días de enseñanza. 1, luego 2, luego 3 jóvenes se unieron. El taller se llenó de risas, de virutas en el suelo, de olor a pino fresco y café caliente. La vida regresaba sin pedir permiso, suave, persistente. Y entre cada clase, sin darse cuenta, Tomás les enseñaba algo más que carpintería. Les hablaba de paciencia, de fe y del arte de no rendirse cuando el golpe no sale limpio. Les decía que todo lo que se rompe puede volver a tener forma si uno aprende a tocarlo sin rabia. Por las noches, al cerrar la puerta, se quedaba mirando la cruz del altar desde la ventana. Ya no la veía como símbolo de dolor, sino como puente, el mismo que lo había traído de vuelta a la vida. Y sonreía, recordando que la madera que un día le quitó todo, ahora le devolvía el alma. El pueblo, que antes susurraba compasión, ahora pronunciaba respeto. Ya no lo llamaban el viudo del taller, sino el hombre que hizo hablar a la cruz. Tomás nunca se creyó digno de ese título. Solo respondía con humildad y una sonrisa breve. No la hice hablar, solo aprendí a escucharla.
Esa frase, repetida por generaciones, se volvió su legado. Los niños la oían en boca de sus padres, los jóvenes la escribían en sus libretas, los ancianos la repetían en los entierros. Porque todo aquel que escuchaba la historia de su cruz entendía lo mismo, que a veces Dios no quita la carga, solo nos enseña a caminar con ella hasta que deja de doler. Pasaron los años, y el tiempo suavizó todo lo que un día pareció insoportable. El taller seguía abierto, pero ya no era solo un lugar de trabajo, era un refugio. Allí llegaban hombres cansados, mujeres con miedo, jóvenes confundidos, y Tomás, con la serenidad de quien aprendió a perder, los escuchaba sin prisa. Nunca daba sermones, solo contaba una historia que todos conocían, pero que nadie se cansaba de oír. La del carpintero que talló una cruz sin saber que tallaba su propia salvación, y cada vez que la repetía, su voz sonaba más tranquila, más limpia, como si en ella ya no quedara sombra. Algunos decían que su voz se parecía al sonido del agua al caer sobre la madera recién cortada, constante, suave, necesaria. En las tardes se sentaba frente al taller con una taza de café y miraba el horizonte. Los inviernos ya no le asustaban. Sabía que toda estación llega con propósito, incluso las más frías, y que el dolor, cuando se entrega, se convierte en semilla. A veces, mientras el viento movía las hojas secas, pensaba en Daniel, no con tristeza, sino con gratitud. Había comprendido que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Un día, un niño se acercó corriendo, curioso. Se detuvo frente al banco y preguntó, ¿por qué hay una grieta en esa cruz? Tomás sonrió. Porque las cosas perfectas no enseñan nada, dijo. Solo lo roto nos enseña a mirar hacia arriba. El niño asintió, como si entendiera más de lo que parecía. Y en su sonrisa, Tomás vio reflejada la misma luz que un día se apagó en Daniel. Por un instante, el pasado y el presente se abrazaron y el aire del taller volvió a tener olor a infancia. Esa noche, al cerrar la puerta, se detuvo frente a la cruz. Pasó la mano por la madera y murmuró con voz firme, sin lágrimas ni miedo, «Gracias, por no haber respondido cuando pedí que todo terminara. Si lo hubieras hecho, nunca habría aprendido que las bendiciones también llegan disfrazadas de pérdida». El viento movió la llama de la vela y, por un segundo, creyó oír el eco de una risa pequeña entre las sombras. No miró atrás, solo sonrió, sabiendo que la vida, con todos sus quiebres, seguía siendo un milagro perfecto en su imperfección. Y si alguna vez entendiste tarde el porqué de tu dolor, pero descubriste que te llevó a algo mayor, escribe en los comentarios. Ahora sé que todo tenía un propósito. Y suscríbete para seguir escuchando historias que sanan, inspiran y recuerdan que, cuando una puerta se cierra, Dios siempre abre una ventana.